Vamos a unos cuantos ejercicios más. Ya, que está grave. Ya. ¿Pueden visualizar, jóvenes? ¿Pueden visualizar? Sí, sí se puede. Ya, muy bien, empecemos, ya. Me dice una bombilla, una bobina, perdón, una bobina con 120 espirales, o sea, 120 vueltas, ¿no? Ya, de 30 centímetros al cuadrado, ¿no? De 30 centímetros de área, 30 centímetros cuadrados, ¿no? De área, está situada en un campo magnético, ujú, en un campo magnético de uniforme de 4 por 10 a la menos 3 teslas, ¿no? ¿Qué está pidiendo? Calcula el flujo magnético. Ah, ya. El flujo magnético que atraviesa la bobina. Ah, su eje es paralelo a las líneas del campo magnético. O sea, va a estar justamente en este caso, va a ser paralelo, ¿no? Esta es la bobina, acá va a ser la bobina, y esto, el campo magnético es el paralelo, dice, ¿no? Entonces, está bien, la línea de campo. Ahora dice acá, B, el eje forma un ángulo de 60 grados a 60 grados con las líneas de inducción, me está diciendo. Ahí está girado, entonces me está pidiendo calcular eso. Bueno, entonces vamos a utilizar nuestra plataforma simplemente para poder ver, ¿no? Está grave la línea de internet, no sé. Ujú. Ya, lo primero que tengo que hacer, jóvenes, es justamente calcular esto, el flujo magnético, ¿no? Y el flujo magnético, ¿qué va a ser, jóvenes? ¿A qué es igual? ¿Alguien me puede decir, por favor? El flujo magnético va a ser de la siguiente forma, ¿no? Entonces va a ser paralelo, dice, a la línea de acción de campo, ¿sí o no? Entonces va a ser paralelo a la línea de acción de campo. Entonces, cuando es paralelo, entonces, ¿qué forma va a tener, no? ¿Qué forma va a tener para que pueda calcular la línea de acción, no? El niño no se le escucha. No se me escucha? Y tampoco se ve la pantalla. Ya. Se escucha Ahora, ¿me entrecortado escuchas, incluso, por favor? más o menos. ¿Me Sí escuchas, se por le escucha, favor? ¿Me ingeniero, escuchas? ¿Me pero escuchas? le escucha entrecortada en ciertas ocasiones. Ahora sí, a ver, por favor. Está aumentando mi... Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, Sí, Ahora ingeniero, sí. ahora sí. Sí, sí, el volumen está bajo. Entonces me está diciendo justamente, esto va a ser el flujo magnético, ¿no? En la dirección, jóvenes, esto va a ser el flujo magnético. A ver, eso me está diciendo el flujo magnético, ¿no? Entonces, esto va a ser el flujo magnético de cada uno, ¿no? De cada esto. Eh, ¿Ciertos? Ya, eso es el campo, el flujo magnético donde va a estar, ¿no? ¿No? Va a ser el flujo magnético, ¿no? Va a ser acá el flujo magnético donde va a ser realizado este ejemplo, ¿no? Entonces el flujo magnético va a ser de esta forma. ¿No? Entonces, pero me dice justamente que, ahí está, ¿no? Más o menos así, ¿no? Pero bueno, acá va a ser justamente la bobina que va a estar de esta forma. Dice que va a ser la bobina de esta forma, ¿no? Entonces, va a estar dentro de este rango, ¿no? Ahí está, va a estar la bobina. Pero el campo magnético va a ser en esta dirección, ¿no? El campo magnético está en esa dirección. Ahí está, ¿no? Es el campo magnético. Bueno, ¿no? Es la dirección que está yendo el campo magnético. Ya. Es la dirección del campo magnético, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula el flujo, jóvenes, no? Te está pidiendo el flujo, ¿no? Entonces, simplemente el flujo se nota de esta forma, ¿no? Entonces, el flujo, pues ahora acá,
El flujo se denota por este. Flujo es igual a la integral, ¿sí o no? ¿A la integral de quién? Chicos, ayúdenme. Es igual que el campo eléctrico, que el campo magnético, que eléctrico. ¿Cómo se calcula el flujo? A la integral de quién? Del campo magnético. Mira, del campo magnético, ¿sí o no? Del campo magnético, en este caso B, del campo magnético, ¿sí o no? ¿Por quién? ¿Por quién? Por la diferencial de la superficie, ¿no? Entonces sería la diferencial de la superficie, ¿no? De S. Pero S tiene, de repente tiene vector dirección, ¿no? Entonces, ahí está. Eso me está diciendo. Nada más, ¿no? Es todo. Es con eso se calcula el flujo, ¿no? Pero me está diciendo, ¿qué me indica, jóvenes, acá? Me está indicando que justamente, que dice acá, una bobina de 120 metros, 100, 120 espirales, ¿cuánto de área? De 30 centímetros al cuadrado de área. Está situado en un campo magnético de 4 teslas. Ah, ya, entonces dice calcular el flujo magnético. Entonces me está pidiendo, vamos a calcular el campo magnético. Pero antes tenemos los datos, sacamos los datos, ¿ya? Datos. Y los datos va a ser de esa forma, ¿no? Entonces, ¿qué sería? ¿Cuáles son los datos? Ah, me va dando, dice, el número de espirales, ¿no? Es igual a 120, nada más. ¿Qué más me está dando? Me está dando justamente a la sección transversal S, ¿no? S es igual a ¿cuánto? A 30 centímetros, ¿no? Centímetros. ¿Qué más me dice, profesor, acá? Ah, me dice justamente un campo magnético que es igual a ¿cuánto? Es igual a 4 por 10 a la menos 3, ¿no? Teslas, ¿no? Entonces, eso me está dando. Menos 3 Teslas, ¿no? Listo. Ingeniero, Datos, ¿no? Eso es por dato. ingeniero, se está cortando mucho el audio. Mm. Uf. Ya, vamos a continuar, ¿no? A ver, ¿qué me dice acá? Dice, calcula el flujo magnético que atraviesa la bobina. Acá te dice la condición. Si su eje es paralelo a la línea de inducción del campo magnético. Entonces, como es paralelo, entonces significa que allá, entonces, supongamos que esto tiene un sistema de coordenadas, ¿no? Entonces, sistema de coordenadas, supongamos que está así en el eje X y esto va a ser el eje Y, ¿no? Entonces, esto va a ser, jóvenes, el eje X, esto va a ser el eje X, ¿no? Y esto va a ser el eje Y, ¿no? Más o menos así está el sistema de coordenadas, ¿no? El eje X y el eje Y. Ahora, dice acá, como es paralelo al campo magnético, si nosotros podemos observar en acá, el campo magnético va a tener esta forma, ¿no? Entonces, el campo magnético va a ser de esta forma. Entonces, ¿qué va a ser el campo magnético? El B por el vector unitario, ¿no? Eso lo está poniendo, en este caso, ¿en qué dirección? En la dirección de I, ¿no? Ahí está. En la dirección de I. Es vector unitario. Ahora dice, jóvenes, este tiene su eje simétrico, ¿no? Es la bobina, ¿no es cierto? La bobina va a ser, su eje simétrico va a ser una línea recta y es paralelo al campo magnético. Entonces, ¿qué significa? Haya el área S, es igual a ¿cuánto? A S en forma vectorial, si no te vas a olvidar, en forma vectorial. Carambas. En forma vectorial, dice que es ¿cuánto? S veces nomás, S veces ¿por quién? S veces simplemente por el vector unitario, que es I nada más, ¿no? En esa dirección. Entonces, si nosotros vamos a multiplicar este valor, sería simplemente la integral, ¿no? La integral de quién, de este valor, por este valor, ¿no? Como es una constante, por la diferencial de S.
Pero mira, acá tengo que este I con este I son iguales, ¿no? Entonces se convierte justamente, ¿quién? En un vector unitario, ¿no? Y es un vector unitario, simplemente va a ser acá. Y como se trata, ya tengo el área, simplemente el campo magnético, el flujo va a ser el campo por el área ese, ¿no? Nada más. Esto. Ah, ya, pero justamente va a estar, entonces, ¿qué va a ser acá? Por el coseno de quién? Como son paralelos, coseno de cuánto? De 0 grados, porque dice que son paralelos. O sea, es el eje horizontal, el eje de, ¿cómo se llama? El eje de la bobina, acá está. Va a ser paralelo, dice, ¿a quién? Al eje, a las líneas de campo, ¿no? Entonces, esto va a ser. Por eso tengo. Entonces, ¿qué digo acá? El flujo, ¿cómo se va a tener que determinar, no? El flujo se va a tener que determinar mediante esta relación, que sería, es igual a cuánto, a B por el coseno de 0. El coseno de 0 es 1, ¿no? Entonces simplemente va a ser. Ya tengo, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale el campo magnético? Digo, la línea de flujo. La línea de flujo es igual a cuánto? Al campo magnético. ¿Y el campo magnético cuánto es? Aquí está. 3 por 4 por 10 a la menos 3 teslas, ¿no? ¿Listo? Por, ahora justamente calculamos el área. Esto tiene que estar en metros, ¿no? En metros es igual a cuánto? 30 por 10 a la menos 2, ¿no? Menos 2, menos 2. Menos 2 metros, ¿no? Es unidades metros. Ya está. Eso sería, entonces, esto vamos a tener que calcular acá. Entonces reemplazamos en acá, entonces ya me va a salir, ¿no? Entonces el flujo magnético reemplacemos, ¿cuánto me sale? Acá sería 12, 120 teslas metros por 10 elevado a la menos 5, ¿no? Teslas metros, ¿no? Teslas metros. Eso sería. Chicos, ¿cómo estamos con la conexión? Se entrecorta cada rato. No, ayer, el día lunes no estaba así, ¿verdad? No estaba así, ¿no? No, yo No. supongo que es porque está lloviendo. Lloviendo. Ya, esto es para el caso. Vamos a tratar. Es como va a haber video, esto lo voy a grabar y te van a tener también ustedes acceso. Lo más pronto pues tendré que colgarlo, ¿no? Ahora, para el caso B, ¿qué me dice el caso B? Me está diciendo justamente que justamente, me dice, el eje forma un ángulo de 30 grados, de 60 grados, ¿no? Entonces, justamente va a estar volteado 60 grados. Es su eje, ¿no? Su normal de la superficie, es su normal, ahí está. Por ejemplo, su normal está en esa dirección, está la superficie. Entonces, para este lado, de repente, esto no nos hemos olvidado de ponerlo. Este es el vector unitario de S, este S, ¿no? En esa dirección. Pero para este caso, justamente, para este caso, va a estar de esta forma, ¿no? Ahí está. Ahora, estas líneas de campo, lo mismo en acá, ¿no? Las líneas de campo que vamos a observar acá, va a ser lo mismo, pero con la condición de que va a haber su línea de formación acá. Ya no va a ser este eje paralelo, sino va a tener otra línea de formación, más o menos, sería de esta forma, ¿no? El campo más o menos va a ser así, ¿no? Ahí está, así se me ha inclinado. Eso va a ser el campo de acción. Obviamente, mira, esto va a ser el eje principal, ¿no? Y eso va a ser un ángulo de ¿cuánto? De 60 grados, ¿no? Este es el eje simétrico, o sea, la dirección de esto, ¿no? De la normal de la superficie. Extensión, ese de 90 grados. Entonces va a ser un ángulo de 90 grados. ¿Cuánto sería el ángulo que va a ser acá? Entonces el ángulo simplemente es 60 grados, ¿no? Este es el flujo. O sea, te estoy diciendo que esto, ¿cuánto vale? 60 grados. 60 grados.
Bueno, eso es todo, ¿no? Entonces, cuando está el flujo de esa forma, nada menos y nada más el flujo es de la misma forma, ¿no? Acá es la misma forma, solamente con la condición que va a ser un ángulo de 60 grados. Un ángulo de 60 grados, ¿no? De 60 grados. De 60. Es todo, ¿no? Entonces, el flujo que nosotros tenemos acá, el flujo que está denotado de esta forma, entonces, forma notación de física, simplemente va a ser F por todo ese valor por el coseno del ángulo de 30 grados, de 60. ¿Cuánto es el campo magnético? Acá está, lo tenemos, no va a variar. ¿Cuánto es el área? El área también lo mismo va a ser. Y por S, ¿no? El área es eso, entonces simplemente por seno de 60 grados. Eso sería. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me escuchan? Nancy Córdoba, ex delegada, ¿cómo estamos con la línea? Ingeniero, totalmente está corta, ¿me escucha? Sí, le escucho. Ay, hace rato estaba intentando hablarle, no, está muy corta cuando ha empezado, pero ahí está mejor. Mm. O sea, cuando escribo, explico, se corta en otras palabras. De hecho, hace un momento se escuchaba entrecortado, pero ahora se escucha bien. Ya. Ya vamos a ver cómo avanzamos. Bueno, en el otro ejercicio me está diciendo calcular qué, me está pidiendo calcular el valorcito. A ver, en este caso lo mismo es. Un campo magnético uniforme de Se volvió a 4 teslas. entrecortar, ingeniero. Uy, 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 estamos así graves. Ya. Un campo magnético uniforme de 0,4 teslas atraviesa perpendicularmente una espiral circular de radio de 5 centímetros de radio y tiene una resistencia de 15 ohmios.
calcule la fuente, está viendo, calcule la fuente y la intensidad de corriente inducida. Si la espiral gira, un cuarto de vuelta alrededor de su diámetro, solamente un cuarto de vuelta alrededor de su diámetro, nada más sapiente. Esta es la posición inicial. Calcula la fuente y la intensidad de corriente inducida si la espiral gira un cuarto de vuelta alrededor de su radio, que es 0,1, ¿cierto? Nada más sapiente. Ya. Ya, pues trabajaremos a lo que dé, ¿no? Si no, ya. Ya, entonces me hice justamente una espiral, ¿no? Acá vamos a robarnos. No vamos a copiar lo que hemos tenido anteriormente. Ingeniero, su pantalla se congeló. Ya. Estoy grave entonces hoy día. Esta línea me hace quedar mal. Ingeniero, ¿y si reinicia? Reinicio o sea, la máquina. Mi máquina. Internet. Ajá. Entrar. Tal vez ahí a lo mejor. Está cortando ahí también de usted. Ya, me esperan ya. Lo voy a reiniciar ya. Chicos, no me hagan que reinicie mi máquina. Mi máquina funciona Waikuna y ahora va a prender otra vez. No, su internet, no su máquina. No, ya le reinicié varias veces ya. Ya tenía problemas en el mañana. Ya, vamos a hacer el último intento, chicos, por favor, ya. Vamos a hacer el último intento. Nada más. Ya, ese mismo parecido es el parecido, ¿no? Son los datos. ¿Qué datos vamos a tener? Datos, justamente datos. ¿Ya han almorzado, jóvenes? No. Es No. normal. No se preocupen, es normal, chicos. Ya. A ver, ayúdenme. ¿Qué datos hay, chicos? A ver, ayúdenme. ¿Qué datos hay? Hay justamente, dice, el campo magnético vale 4. El campo magnético. ¿Qué más tengo? El radio, tengo la resistencia, ¿no? Ya, entonces tengo el campo magnético que está en 0.40 teslas, ¿no? Tesla. ¿Qué más me está dando? Me está dando justamente radio FM. ¿Cuánto dice? 5 centímetros, ¿no? ¿Qué más me está dando por dato? La resistencia. ¿Cuánto es la resistencia? 15 ohms. Acá está. Nada más, ¿no? 15 ohms. ¿Qué me está pidiendo calcular, jóvenes? Me está pidiendo calcular el flujo, ¿no? Calcule la fuente. Allá, la fuente. Te dice, calcule la fuente y la intensidad de corriente. Allá, si la espiral gira un cuarto de vuelta alrededor de su diámetro, que es de 0.1, te está pidiendo. Segundos, en segundos acá falta. En un tiempo de 0, segundo, ¿no? 0,1 segundo. Bueno, entonces, como es una espiral, no es cuadrado, es una espiral circular, entonces hay que tener que calcular su radio, ¿no? Entonces, calculamos su área, perdón. Su área es igual a ¿cuánto? Es R
pi por r al cuadrado, ¿no es cierto? Pi por r al cuadrado. Pi por, sería r al cuadrado, ¿no? Eso va a ser. Listo. Y ayúdeme, ¿cuánto es el valorcito de pi? Ya está, lo tienes el valorcito de pi. Muy bien, vamos a ver acá cómo está. Allá. Ahora, el radio, ¿cuánto sería? Sería justamente, ¿cuánto sería? 5 por 10 elevado al cuadrado, ¿no? Está en metros, tiene que calcular. Está en metros, pero a la menos 2. Todo elevado al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto sale eso, chicos? Ayúdenme, por favor. ¿Cuánto me sale? Nadie me dice nada, ya. Ya, una vez que tengo el cálculo del radio, Podría, pues, 0.16. ya. ¿Cuánto sería? No sale 16. No sería 0.0785. Ah, sí, por ahí, por ahí. Sí, ajá. O si no, 7.85 por 10 a la menos 3. 25 por el valorcito de pi. Por 10 elevado a la menos 4, ¿no? Ya. Esto es equivalente, es decir, es igual a ¿cuánto? Puede decir 7.85 por 10 elevado al cubo, ¿no? Así también puede ser, ¿no? A la menos 3, ¿sí o no? Sí. Eso, ¿en qué unidad es? Metros cuadrados, ¿no? Metros cuadrados. Ya está. 85, ingeniero. 85. Ay, 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 ay. 7.85. Ya, gracias, gracias. Muy amable, señorita. Muy amable. Excelente, ya tengo eso. Tú ya sabes también calcular el flujo, ¿no? Ya, como es una figura regular nada más, el flujo magnético simplemente vas a tener que calcular, es igual a ¿cuánto? Al campo magnético que es B por el área, ¿no? Nada más. Ya. ¿Por qué? Mira, en este caso, ¿qué sería? Va a ser paralelo, va a ser coseno de ¿quién? Coseno de 0 grados, ¿no? Como está coseno de 0 grados. Nada más, ¿no? Coseno de 0 grados. Entonces, reemplacemos. ¿Cuánto vale eso? Ah, vale 0,40 teslas. Por, ¿cuánto vale el área? Acá está, 7.85 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Es todo, ¿no? ¿Cuánto sale este valor del flujo? Ya lo sacaron, ¿no? Entonces sería acá por, multiplicamos 0.40, ¿no? Sería 3.14, casi igual al valor de P. 3.14 por 10 elevado a la menos 3, ¿no? ¿Está bien así, chicos? ¿Salió o no? Sí. Entonces, Y ya, este es el flujo, ¿no? Entonces, en Webets, ¿no? Las unidades. Ya tengo acá, ¿no? Ya tengo el valorcito del flujo, ya tengo el valorcito, esto por acá lo ponemos, ya tengo, entonces, ¿qué me está pidiendo? ¿Solamente eso me pide o qué me está pidiendo? Vamos a ver. Ah, me está pidiendo, calcula la fuente y la intensidad de corriente, no me dice otra cosa, ¿no? La fuente me está pidiendo. ¿Y qué es la fuente, chicos? ¿Cómo calculamos la fuente? Ya. Entonces, vamos a calcular la fuente, ¿no? Entonces, la fuente simplemente va a ser, jóvenes, la fuente es el valorcito de E, ¿no? Acá, la fuente. Nada menos y nada más va a ser la variación ¿de quién? Del flujo, no del flujo, del flujo, ¿sobre qué? Sobre la variación del tiempo. ¿No? Variación del tiempo. Eso me está pidiendo, ¿no? Variación del tiempo. Eso vamos a hablar. Nada más, ¿no? Del tiempo es minúscula, ¿no? Listo. Listo, nada más, ¿no? El flujo. Pero en este caso sería negativo, ¿no? Ya. ¿Cuánto sería? Ayúdeme. ¿Cuánto sería, chicos, eso? El flujo ya te está dando, ¿no? 0.14, acá está. Entre 0.1.
0.1 segundo. Eso me está dando, ¿no? Ya entonces, divídanlo, ¿no? Entre 1, ¿no? Entre 0. Entre 0.1. 0.0 0.0314, ¿no? Voltios. Ya tengo, ¿no? Entonces la fuente va a ser 0.014 voltios. Ahora, entonces la intensidad, tú sabes RI, ¿no? RI, fuente. La fuente es para calcular la fuente. Es igual a RI. O sea, resistencia por la intensidad de corriente. Muy bien, entonces, ¿qué sería en este caso? Te está pidiendo simplemente la intensidad de corriente, ¿no? Intensidad de corriente, entonces, es igual a ¿cuánto? A la fuente sobre ¿qué? Sobre la resistencia, ¿no? Nada más. Entonces, reemplacemos ese valor, ¿no? ¿Cuánto es la fuente? Acá lo tenemos, 0.0314 voltios. ¿Entre quién? Resistencia me está dando 15 ohmios. Ya, entonces, ¿cuánto sale eso? Entre 15. 2.09 por 10 elevado a la menos 3. Eso sería la resistencia, chicos, la intensidad de corriente. Ya tengo entonces 0.0, ¿no? 9 por 10 a la menos 3 amperios, ¿no? Se mide en amperios esta intensidad. Amperios. ¿Está bien? ¿Está bien, chicos, o nada? Sí, sí, está bien. Estamos un poco graves. Disculpa por estas molestias, ¿no? El internet a veces falla, no sé qué pasa. He reclamado toda la mañana. Y voy a seguir reclamando. Ya, muy bien. Acá, chicos, ustedes que son buenos, ¿no? Ya hice. Calcula la fuente, similar. Calcula la fuente inducida por una bombilla de 200 espirales. Ya. De 30 centímetros de área, ¿no? Cuyo eje es paralelo a un campo magnético uniforme que varía con el tiempo. Allá te da el campo magnético variable, ¿no? Con respecto al tiempo. Sería 2T por 0.8 por 10 a la menos 3 unidades, ¿no? Y esta es la solución. O sea, nada más, chape, ¿no? Bien. Entonces vamos a trabajar con eso, ¿no? La número 3. Por dato, ¿qué tenemos acá en ejercicio, no? En la 3. Por dato, ¿qué tenemos? Datos. ¿Qué tengo por datos, jóvenes? ¿Qué tengo por datos? Me está dando el número de espirales, o sea, el valorcito de n. ¿Cuánto es el valorcito de n? 200 200. espirales. Muy bien, gracias, señorita. ¿Qué más me dice? El área, ¿no? El área, ¿cuánto es? Una LTS. ¿Cuánto vale, chicos? Señorita. 20 centímetros. 30, ¿no? 30, ¿no? 30, ¿quién? Centímetros. Centímetros cuadrados, ¿no? Ya cuadrados, ¿no? Y eso. ¿Qué más? El campo magnético. Y el campo magnético es un campo variable, ¿no? Entonces va a estar de esta forma, ¿no? Es igual a ¿cuánto? Es un factor que me sano 12 veces, 2 veces T más 0.8, ¿no? Por 10 a la menos 3. Ya, obviamente por 10 elevado a la menos 3. Obviamente que está unidad Tesla, ¿no? Ya, nada más, ¿no? Listo. Eso te está pidiendo, joven, ¿no? Calcular.
Pero nosotros sabemos que la fuente, me está diciendo que la fuente, ¿cuánto vale la fuente, jóvenes? Ah, ya, simplemente sabemos que solución acá, solución. Sabemos que la fuente, ¿quién? La fuente, ¿no? Hemos visto que es más antes, mira, ¿te acuerdas que hemos encontrado? ¿Cómo es que la fuente acá? Ajá. No. Acá está. La fuente acá, este es cuando es una aceleración, ¿no? Promedio. Pero en este caso tengo la aceleración instantánea, ¿no? Entonces, esto va a ser la derivada o la razón de cambio del flujo magnético, la derivada con respecto al tiempo. Eso significa nada más. Entonces, para calcular la fuente, ¿qué tengo que ser la derivada? La derivada con respecto a quién, con el tiempo, ¿no? ¿Qué voy a derivar por acá? Voy a tener que derivar esta funcióncita, ¿no? ¿Qué voy a derivar? La función de quién? De todo este valor. Nada más. Derivo, ¿no? Al momento de derivar, jóvenes, esto, si yo me doy cuenta, ¿cuál es constante? Es constante, ya no pasa nada. Entonces, derivada de 2t, 2 nomás, ¿no? 2. 2 por 10 elevado a la ¿cuánto? A la menos 3. Y derivada de una constante es P0, ¿no? A la menos 3. Entonces, es 0. Derivada de una constante es 0. Simplemente esto vale, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la fuente? La fuente vale 2 por 10 a la menos 3. Eso sería la fuente que estamos calculando. Ujú. Ah, estoy mal. Mal, 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 mal. Te está dando, chicos, estoy derivando directo, ¿no? Está mal, ¿no? Pero antes sabemos que ¿quién? El flujo, como es variable, ¿qué va a ser acá? El flujo, ¿qué va a ser, chicos? Estoy mal yo. El flujo, ¿qué es, jóvenes? Simplemente el flujo, no el flujo magnético va a ser, ¿quién? El campo magnético por el área, ¿sí o no? Por la sección transversal que tiene eso nada más. Entonces reemplacemos, ¿no? ¿Cuánto vale el área y cuánto vale ese el valorcito? Nada. Entonces, ya, ¿no? Este está mal, ¿no? Está mal, lo vamos a borrar porque está mal. Entonces lo jalamos esto todavía y yo sé que el flujo es el flujo magnético, ¿no? Entonces reemplacemos, ¿no? Entonces reemplacemos que ¿quién? Que el flujo es este valor, ¿no? El flujo es este valor. Ya, el campo magnético es esto, ¿no? Acá está. El área me está dando ya, no hay problemas ese, ya no hay problemas. Ah, esto para mí es el flujo, ¿sí o no? Ese. Ah, me faltaría simplemente. Ahora recién voy a hacer la razón de cambio de encontrar la fuente, ¿no? Y la fuente es la razón de cambio de quién? Del flujo eléctrico, entonces sería acá la derivada, ¿no? La razón de cambio derivada con respecto al tiempo. Ahora sí, ¿no? Entonces reemplacemos ahora sí, ¿no? Simplemente faltaba agregar el área, ¿no? Voy a derivar quién, voy a derivar, ¿no? Con respecto a eso, ¿no? Derivo todo esto, acá está. Voy a derivar. Lo mismo, ¿no? No va a variar nada. Derivada de 2t es 2, ¿no? Derivada de una constante es 0. Entonces simplemente el flujo, digo, el flujo, ¿no? No el flujo, sino la fuente, ¿no? La fuente, profesor, es igual a ¿cuánto? A 2 veces por 10 elevado a la menos 3. Ese, ¿no? Ese que es el área, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces reemplacemos. Ahora el área está por esta unidad. ¿Cuánto es el área? Está en centímetros al cuadrado. Entonces, ¿cuánto sería esto? Metros, jóvenes. 3 por 10 a la menos. 2. Si no puedes, te pones el valorcito de 3, ¿no? De 3. ¿Cuánto es un metro? 30, ¿no? 30 nada más. Es un metro tú lo puedes poner, digamos, 10 elevado a la menos 2, ¿no? Ya cuánto sale, ¿no? A la menos 2, y hasta en metros, ¿no? Y metros, ¿no? Metros. Y obviamente que todo esté elevado al cuadrado, ¿no? Ahí está.
Y al momento de operar, ¿qué te va a dar? 30, profe, por 10 elevado a la menos 4. Menos 4 en metros, ¿no? En metros. Ya está. Es todo en metros, ¿no? Entonces, esto va a ser el área, ¿no? Entonces, reemplacemos acá. Acá. Entonces, ¿cómo se llama? La fuente, acá la fuente, entonces, esta mejor, creo que es la fuente, ¿no? El otro chiquito. La fuente, ¿qué es? 30, 60, ¿no? 60 por 10 elevado a la ¿cuánto? A la menos 7. Menos 7 en función, que está en voltios, ¿no? En voltios, nada más. Estoy mal acá. 10 elevado a la menos 7. Eso sería, jóvenes, justamente la fuente que vamos a determinar, ¿no? La fuente. Y eso, ¿cuánto es equivalente, no? Ya multipliquen, ¿no? Les va a salir. Pero acá nos estamos olvidando, la razón de cambio siempre va a ser negativa, ¿no? Ya hemos visto negativo. Acá tendría que ser negativo, ¿no? Negativo, negativo. Y acá te va a dar una cantidad negativa. Ya, listo. Pasemos a otro ejercicio. Bueno, en este caso, la número 4 me está diciendo, vamos a ver, acá está, una barra metálica de 25 centímetros se mueve con una velocidad, es el imán debe ser, ¿no? Se mueve con una velocidad de 6 metros por segundo. Es perpendicular a un campo magnético uniforme de ¿cuánto? De 0,3 teslas. Calcule A, la fuerza magnética que actúa sobre el electrón de la barra. B, el campo eléctrico en el interior de la barra. Y C, la diferencia de potencia entre los extremos de la barra. Te está pidiendo calcular. Ya, eso te pide calcular. Nada más, ¿no? Eso te pide calcular. Bueno, entonces vamos a tener que calcular los datos que tengo acá en mi base de esta forma. Datos, ¿no? Entonces, los datos que voy a tener va a ser de esta forma, ¿no? ¿Cuáles son los datos, profesor, acá? Entonces, dice justamente una barra metálica de 25 centímetros se mueve, ¿no? Con una velocidad de longitud, debe ser, ¿no? De longitud se mueve, ¿no? Una velocidad de 6 metros por segundo. Ya, una velocidad. Sí, de longitudes, ¿no? De longitud. Ya, entonces la longitud, profesor, acá, ¿de cuánto es? 25 centímetros. 25 centímetros. Ya, muy bien. ¿Qué más me está dando por datos, jóvenes, señorita? Vamos a verificar. La velocidad Ya, 6 metros por segundo. la velocidad, ¿cuánto es? 6 y el campo Men- magnético 0,3 teslas, ¿no? Ujú. Entonces, la velocidad, profesor, acá, la velocidad es igual a ¿cuánto? 6 metros sobre segundo. ¿Está bien? Sí, ¿Qué más? el campo magnético. El campo 0.3. magnético, ¿no? ¿Cuánto se dice? 0,30 teslas, ¿no? 3 teslas, listo. 3 Sí. teslas, ¿no? A ver, vamos a verificar. 0.3 teslas. Ya. 0,3 o 0,30 es lo mismo, ¿no? No te hacen más, ¿no? No pasa nada. Después de 0 ya es el problema. Ya, si quieres, ya, de repente molestas, lo pongo 0,3. Muy bien. Ya sabemos, ¿qué está pidiendo, jóvenes, calcular acá, no? ¿Qué está pidiendo? Nosotros, por dato, sabemos que una carga, ¿cuánto vale, chicos?
que la carga de un electrón, ¿cuánto vale? 1.6 10 a la menos Menos, ¿no? O 1, ¿no? Ya, 1 punto, ¿no? Ya. 1.6 por 1.6 por 10 elevado a la menos 19, ¿no? Sí. Menos 19, ¿qué? ¿En qué unidades? ¿Metros por segundo? No. ¿Cómo? ¿No? Nada más, ¿no? ¿Cómo? Entonces ya tenemos, ¿no? Es todo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos calcular? Vamos, ¿qué me dice? A ver, tenemos que leer bien, bien para poder determinar. Ese es el detalle, ¿no? Una barra metálica, ¿no? Ya. De 25 centímetros. Se mueve con una velocidad de 6 metros por segundo. Perpendicular a un campo magnético. O sea, como es perpendicular al campo magnético, entonces, ¿qué significa? Que su normal va a coincidir con el campo magnético, ¿no? 0, Tesla. Entonces, ¿qué significa? Ah, ya, entonces sería coseno. Va a ser, o sea, va a estar en la misma dirección, ¿no? Bueno, entonces, pero ¿cómo podemos calcular, no? Calculamos que la fuerza es igual a ¿cuánto? A la carga por la velocidad por el campo magnético, ¿sabemos, no? Campo magnético, nada más. Entonces, la fuerza, pues ahora acá, es igual a ¿cuánto? Ya, la carga, ¿cuánto vale? Es la carga, profesor. 1.6 por 10 a la menos 19 Tesla. Digo, ¿cómo? Listo, más. Por la velocidad, ¿cuánto es? Acá la velocidad. ¿Cuánto es la velocidad? Oye, ¿por qué está tan grande? 6 metros por segundo. Listo, ¿qué más? ¿Qué más me dice? Por. ¿Cuánto vale el campo magnético? 0,3 Tesla, ¿no? Ya. Listo, 0,3 Tesla. ¿Cuánto sería ese valorcito, chicos? Multiplicamos, ¿no? Sale, ingeniero, 2,88 por 10 a la menos 19. Ya. ¿Cuánto es? 2,88 2.88 por 10 a la menos por 10 a 19. la menos 19, ¿no? Newton, sí. Menos 19. ¿Qué? ¿En qué unidad es? ¿En qué unidad está? Newtons. Newton, no, la fuerza mide siempre en newtons. Ya, ¿qué me está pidiendo? Solamente hemos calculado la fuerza, ¿no? Ya. La fuerza, ¿no? Magnética que actúa sobre un electrón de barra. Ahora, te pide el campo magnético. ¿Cómo determinas el campo magnético? Hay una relación entre la fuerza y el campo magnético. ¿Cuál sería la relación entre el campo magnético y el esto, no? Ya, va a haber una relación entre el campo magnético y el esto, ¿no? Y el campo eléctrico, ¿no? Y la relación va a ser el campo magnético, ya está grave la línea, velocidad por el, con eso, ¿no? Velocidad, la relación va a ser el campo magnético, no, el campo eléctrico es igual por la velocidad por el campo magnético, eso va a ser, ¿no? Entonces simplemente el campo eléctrico ya tengo acá. ¿Cuánto es la velocidad? Tengo acá, sería 6 por 6 metros, ¿no? Por segundo. Nada más. Por. Ahora el campo magnético, acá lo tengo, 0,0.3 Tesla, ¿no? Ya está. Eso sería por, el campo magnético, ¿no es cierto? Sácamelo, ¿cuánto es? Teslas. 1,8, ingeniero, por Ya. sobre 1.8, ¿no? 8. ¿Qué unidades te va a dar? Lo puedes medir en Coulomb, Newton, Coulomb, o si no también dando, ¿qué te va a dar? ¿En qué unidades, no? ¿En qué unidades mides el campo magnético? Si tú tienes, sería fuerzas. Puedes medir fuerza Newton con, ¿no? ¿Sí o no? Claro, Newton con, ¿no? O si no también puede ser otras unidades, voltios por metros cuadrados, ¿no? También, voltios por metros cuadrados. Ese campo. Ahora, muy bien, ya hemos sacado. ¿Qué más? El último que me pide, me está pidiendo
La diferencia de potencia, dice acá, la diferencia de potencia entre los extremos de la barra te está pidiendo. ¿Cuál sería la diferencia de potencia entre los extremos de la barra? ¿Cómo calculamos? Entonces, la diferencia de potencial te está pidiendo el potencial, ¿sí o no? Nada más el potencial. ¿Cuánto dije? Entonces, hay una relación para poder determinar también. ¿Cuál sería? El potencial, o si no, la diferencia de la fuente es igual a ¿cuánto? ¿Qué va a ser acá? A la velocidad, no, velocidad por el campo magnético por la longitud, ¿no? No nada más por la longitud. Esta relación no hay que conocer, reemplazar. ¿Cuánto es la... Esta es velocidad. Velocidad. ¿Cuánto es la velocidad, profesor, acá? La velocidad 0, ¿no? Sería 6 metros por sobre segundo. Listo. ¿Qué más? Por. ¿Cuánto es el campo magnético? 0.3 teslas, ¿no? Teslas. Por. Ahora, ¿cuánto sería la longitud? La longitud te dice que es 25 centímetros. 25 por 10 elevado a la menos 2, ¿no? En metros tiene que estar siempre, ¿no? Listo. Y con eso sería, ¿no? Metros, ¿no? Ya. Y con eso calculamos la fuente. La fuente o la diferencia de potencia. Nada más, ¿no? Ya, voy a llamar a asistencia. 45. ¿Cuánto sale? 45, no, 0,45 voltios. Ya, 0.45, ¿no? ¿En qué unidades? En 23 Voltios. voltios, ¿sí o no? Ya sabes, tienes que tener bien claro si en las unidades en voltios, en qué campo, en Tesla se mide, ¿no? La fuerza en Newton, todas esas cositas tenemos que saber nosotros. A ver, un ratito anden mirando. Yo voy a llamar lista, si no me va a ganar el tiempo. Mil disculpas por este pequeño percance, chicos. No sé qué está pasando, está demasiado lento, está la línea. Ay, Dios santo. Son una... Pero parece rápido, ¿no, Ape? ¿Por qué está fallando? Mm. Ujú. Atención a la lista, por favor. Atención, a ver, vamos a ver si se escucha, ¿no? Adriana Fiorella. Ya, Baños Turpo. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes, señorita. Muy bien. Canasa Zulca. Canasa Presente, Zulca. ingeniero Alexander. Ya, muy bien. Chalco Sea. Presente, ingeniero. Chalco Ya, sea Cintia Rocío. Churca Churatunque. Presente, ingeniero Churatunque, Liliana. Ya, muy bien. Churatunque. Condoria Pasa. Condoria Pasa Derli. Presente, ingeniero Condoria Pasa. Ya, joven. Condori Mamani. Presente, ingeniero Condorio Mamani. Jenny, muy bien. Evedos Mamani. Presente, ingeniero Evedos Mamani. Ya, Flores León. Presente, ingeniero Flores León. Ya, joven. Gutiérrez Corimaigua. Presente, ingeniero Gutiérrez Corimeo. Ya, muy bien, señorita. Gutiérrez Cruz. Presente, ingeniero Gutiérrez Cruz. Guaricayo Turbo, muy bien. Guaricayo Turbo. Presente, ingeniero Guaricayo Turbo. Gillahuanca Ramos. Gihuayanca Ramos. Ya. Guayanca Ramos, presente. Ya, Jove Luque. Joven Luque, presente, ingeniero. Ya, Mamani Carlo. Mamani Carlo.
Mamani Choque. Mamani Choque presente, ingeniero. Ya, Mamani Anco. Presente, ingeniero Mamani Anco. Ya, joven. Ortiz Vilca. Ortiz Vilca. Ortiz Vilca. No hay. Pari Machaca. Pari Machaca. Pari Presente, Machaca. ingeniero. Ya. Ortiz Vilca, se está olvidando de llamar la asistencia. Ortiz Vilca ya he llamado 3 veces. Presente, ingeniero. 3 veces llamado. Peralta Sucasaire. Presente, Peralta Sucasaire. Pocohuanca, ya joven, Pocohuanca. Pocohuanca Álvarez. Quispe Coaquira. Quispe Coaquira. Pocohuanca Álvarez no vino a clase. Quispe Coaquira presente, ingeniero. Ya, señorita. La exdelegada. Quispe Córdoba, ingeniero, presente. Ya, señorita. Su micrófono está Otazú. cortado. Quispe Otazú. Quispe Otazú presente, ingeniero. Ya, joven, Rojas Reyes. Rojas Reyes presente, Muy ingeniero. bien, señorita Gretzi. Ya vamos con los demás. Señor Andrade Soñamamá Ninca. Presente, ingeniero. Ya, muy bien. Presente. Silva Fernández. Presente, ingeniero Silva Ferrán. Y la Vila Ochoa. Ya, listo. Vila Ochoa no vino. Ya, jóvenes, por hoy día nos quedamos hasta acá. Va a haber un ejercicio más, yo lo voy a colgar en la plataforma y va a haber parecidos para que ustedes puedan resolver. Ya, recomendaciones, traten de seguir Ingeniero, siempre este repita, grupo. no se escucha nada. Ya, a ver, disculpen, no sé qué ha pasado con la línea, está muy mala. Está grave, yo también estoy renegando, chicos. Ya, bueno, hay que llevarnos, voy a tratar de reclamar y para que de repente